Cristian, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Hola, buenos Cristian. días. Cristian, te molesto porque... te molesto, en realidad no te molesto, sino que quiero hablar con vos de lo que pasó ayer. Porque creíamos que después del miércoles pasado, después de lo que pasó el 24, donde hubo una concentración masiva pero en paz, que bueno, las cosas iban a tomar un rumbo distinto, porque los jubilados vienen marchando desde hace mucho tiempo y ayer nuevamente una represión desmedida, salvaje, todo lo que hemos hablado tantas veces. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Contame por qué. Y mira, creo que la que tiene la respuesta es Patricia Bullrich, ¿no? Porque acá que yo sepa no hay ninguna ley que le prohíba a los jubilados Marchar. protestar, marchar, movilizarse, reclamar. En este caso son tres reclamos centrales. Uno es el fin de la moratoria, que ya venció, y entonces ahí se puede hacer una ley de prórroga hacia atrás, digamos, hasta el día del vencimiento, que es lo que vamos a intentar. Digo que tiene consecuencias muy graves porque, Eso hay que hacerlo o hacerlo, digo, ¿no? Me parece. bueno, de nuestra parte opinamos lo mismo, pero hay que convencer a diputados y diputadas de otros bloques. Bueno, el aumento de los saberes y la medicación 100% gratuita. Esos son los tres reclamos básicos de jubilados y jubiladas, son harto legítimos. Y sin embargo, miércoles tras miércoles, Patricia Bullrich monta un operativo delirante. Ayer, por ejemplo, no había sesiones en el Congreso, no había ninguna excusa para montar todo ese operativo con prefectura, con gendarmería, con policía federal. Estuvieron las tres fuerzas presentes en el operativo. Y bueno, y de nuevo eso, yo estaba en una comisión un rato antes de peticiones, poderes y reglamento y señalé, dije, ¿cómo puede ser que otra vez tenemos el Congreso rodeado de fuerzas represivas, etcétera? Bueno, un ratito después bajo, obviamente a la movilización y de nuevo bloqueando la movilización, amedrentando, pasaban con las motos donde hay dos policías y el de atrás va pegando con los palos y tirando gases cuando se le canta, porque le vio la cara a uno y dijo, bueno, le tiro un gas por las dudas. Bueno, y otra vez la paleo, en este caso atropellaron un camarógrafo también. Bueno, la represión de todos los miércoles, ¿no? Pero Ya, yo digo, a ver, no, detengámonos. no, no, no hay otro motivo No, porque no, pero pará, vamos a tratar de hacer este análisis, que es el que intentaba hacer yo. Es decir, este tipo de modelos cierran con represión, ¿sí? Es decir, así está escrito, ahora vamos a tratar de desgranar qué significa cierra con represión, o por qué ejercen represión frente a un hecho que realmente no lo amerita. Digo, lo de ayer no tiene justificación, ¿sí? Sin embargo, no lo lo tiene lo hace. de ayer, no lo tiene ningún... A ver, buscando la razón, ¿cuál es? Ellos están negociando ahora un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hace un ratito Caputo dice que va a llegar a los 20.000 millones de dólares, y el Fondo Monetario es uno de los principales impulsores de la baja de los saberes jubilatorios. El recorte fundamental de Milei en estos 15 meses de gobierno ha sido sobre lo que el Estado gasta en la seguridad social, o sea, en jubilados. Sí. ¿No? La parte que el Estado va a jubilados se redujo sensiblemente. Y eso no es que el gobierno lo piensa cambiar, sino que el propio acuerdo con el fondo va a contemplar medidas para hacer todavía peor la situación de jubilados y jubiladas. Entonces uno entiende que este reclamo les moleste, porque efectivamente ellos no quieren que toda la población tenga el derecho a jubilarse, sino darte una pensión de indigencia como es la PUAN, que es la pensión universal del adulto mayor, que es apenas el 80% de la jubilación mínima y que si vos tenés otro laburo, otro ingreso, no, se te cae la pensión. Y además no te permite acumular con la pensión de tu pareja. O sea, actualmente una pareja de jubilados vive en común, Sí, fallece un cónyuge y el otro cónyuge cobra la pensión. Es lógico. sí, sí. Tiene que seguir pagando el alquiler, las condiciones de vida, etcétera. Si vos tenés la PUAN, no acumulás la pensión de tu cónyuge. Y además te sube 5 años la edad jubilatoria a las mujeres. La situación ahora es verdaderamente trágica si no logramos torcer esta situación, porque 9 de cada 10 mujeres que llegan a los 60 años no tienen los aportes, 7 de cada 10 hombres que llegan a los 65 tampoco. Entonces estamos en una situación muy jorobada porque una parte
este colectivo de la población va a tener que ir a la PUAN, pero que es insisto, una pensión de indigencia. Claro. Pero este reclamo ahora, Cristian... Y la jubilación no alcanza la PUAN para menos, ¿no? Cristian, buen día. Pero este reclamo ahora, ¿cuál es el sentido que tiene? Ya la ley base está votada, ya le han dado el DNU. Digo, ¿cómo? ¿cuál es porque está entre medio. Es transversal la ley base. No, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cómo cuál es el sentido? Lo que te está explicando Cristian no es el sentido. Pero si lo están avalando. ¿Quién lo está avalando? En la Cámara de Diputados y Senadores lo han avalado. O sea, ¿estoy equivocado, Cristian? Sí, estás equivocado. No, a ver. Vamos por parte. La Cámara de Diputados había votado también una mejora de los saberes jubilatorios. Y eso fue por una mayoría muy amplia. Milei la vetó y solo pudo sostener el veto porque el mecanismo de sostenimiento del veto es verdaderamente muy antidemocrático. Vos necesitas 2/3 de la Cámara de Diputados para voltear un veto. Si yo veo el resultado en números absolutos, fue muy amplio a favor de la mejora de los saberes jubilatorios. Pero le faltaron unos pocos votos para sostenerse porque, entre otras cuestiones, se dieron vuelta una parte de los radicales que a partir de entonces fueron llamados los radicales con peluca y que obscenamente fueron con el gobierno agasajados a comer un asado por haberle quitado 17.000 pesos a cada jubilado y jubilada de sus saberes, ¿no? Esta es la realidad de lo que ocurrió. O sea, no está descartado que por la presión social otros bloques se vean obligados a apoyar una prórroga de la moratoria. Hay 2 proyectos de prórroga de la moratoria que son muy similares, en realidad 3, 2 que son del Frente de Izquierda y 1 de Unión por la Patria, y hay otros proyectos que plantean otros temas respecto de la crisis que hay actualmente, porque si vos tenés ahora 27 años, no te jubilás, de aportes me refiero, 25, 20, 18, no te los reconocen, entonces no podés jubilarte, ¿no? Tengo razón, Cristian, entonces con lo que dije. Tengo razón con lo que dije. Si la presión social, la movilización coloca el tema, puede haber una posibilidad de que logremos esos diputados que muchas veces han colaborado con el gobierno. Entonces, las dos cosas son ciertas, porque es verdad que le dieron los votos para la ley bases, pero en su momento también votaron los aumentos para los jubilados. Entonces, hay ahí una cuestión donde hay un hilo fino donde define la presión social. Mirá, yo lo que digo hacerse por este reclamo, ¿no? Claro. Junto con el tema de la mejora jubilatoria. Y que hay otro dato que no se puede perder, es que es un gobierno que está en caída. Claro. O sea, no es un gobierno que está en ascenso, que se chupa todo lo que hay, sino que el costo de sostener al gobierno cada vez es mayor para cualquiera de los bloques, o de los diputados o diputadas, que vienen siendo cómplices de esto. Hoy es un gobierno que está perdiendo el favor popular, que además está en una situación económica muy crítica. La conferencia de Caputo de hace un rato solo se explica si están en una situación muy difícil, porque todo este esquema económico ilusionista se está viendo como eso, como una ilusión. Te doy un dato comunicacional que es importante, ¿sí? Porque si la gente no te escucha, difícilmente vaya a entender lo que vos querés hacer. Como la gente hoy entiende que este gobierno lo que quiere hacer es cosas que le van a hacer terminar haciendo daño, o no las quiere escuchar o no le importa escucharlas. ¿Sabés cuánto mide Adorni cada vez que sale a la mañana a hablar? 0.0. 0.0. Son menos de 10.000 personas los que lo miran a Adorni en todo el país. Esto significa que el gobierno, es decir, lo que está comunicando a la gente le hace daño, no lo quiere escuchar, ni tampoco quiere escuchar a Adorni, que sería un personaje menor en toda esta historia. Pero lo mismo le pasa a Milei, es decir, cada vez que habla, su discurso concita menos atención de la que concitaba, es decir, está en absoluta decadencia, no porque la gente no lo mire, sino porque esto es de alguna manera el reflejo de lo que dice Cristian. Es decir, ayer hablaba con Tito Bachmann, yo que es amigo mío, hizo una encuesta, ¿sí?, que la publicó el domingo en Página 12, en la ciudad de Buenos Aires. Y Milei cae estrepitosamente en Cava y en todo el país, ¿sí? Por lo tanto, bueno, es decir, hay una coyuntura que aquellos que no comulgamos con Milei la tenemos que aprovechar. Seamos inteligentes y busquemos la forma.
Desde ya, desde ya. Por eso digo que hay un contexto particular que hay que tomar en cuenta porque, bueno, el gobierno se vanagloriaba de la caída de la inflación y este mes vamos a tener una suba, va a estar cerca del 3 o un poquito más. Sí, Vamos a claro. ver cuánto termina dando. Si la medición fuese como corresponde, daría cerca del 4, pero bueno, tomémosle la medición incorrecta que sigue haciendo el INDEC, pero le va a dar una suba. Entonces todo el capital político que Milei tiene, que se basaba en la caída de la inflación, se empieza a ver que no es así, y ya todos dicen que vamos a una devaluación. Se está discutiendo el grado de la devaluación porque está agotado el esquema de la actualización del dólar al 1% por debajo de la inflación, porque se va quemando todos los dólares de las reservas. Y esto del FMI, a ver, vos te acordarás cuando fue lo de la Rúa, qué lindo dar buenas noticias, diciembre del 2000, enero del 2001, no recuerdo exactamente, pero más o menos esa fue la fecha, por el blindaje, o sea, un gran préstamo del FMI, que con eso sirve la economía argentina para arriba. Después, a los pocos meses, tuvo que ir al megacanje, un canje de bonos a intereses muy altos, muy onerosos para la Argentina, que fue un gran negociado de los bancos, y estuvo metido Sturzenegger, y poco después la crisis y la quiebra del 2001. Macri fue al FMI, también un préstamo monumental, 57.000 millones de dólares, primero fueron casi 50, a los pocos meses colapsó ese acuerdo, tuvieron que hacer otro, y terminó horrible. Y Guzmán lo mismo, nos decía en el gobierno de Alberto que iba a ir bárbaro, que este era un acuerdo distinto, que todo bien, y terminó en un desastre. Entonces, esto le puede dar un pulmotor de un mes, 2 meses, a lo sumo al acuerdo con el FMI, si es que llega y si es que son las condiciones que dice Caputo, cosa que todavía no sabemos. Cristian, ¿Pero qué va a hacer? te hago Mantener una... este esquema significa seguir reventando dólares para favorecer el negocio del carry trade o de la bicicleta financiera de unos pocos. Te hago Se acaba. una pregunta locada, pero algo que sucedió empíricamente y los hechos lo corroboran. En el 2001, Adolfo Rodríguez ya suspende la deuda externa para saber qué es lo que estábamos, quién eran los acreedores y qué debíamos. A razón de eso, Néstor Kirchner durante 4 años no pagó nada, pero no dejaron de entrar medicamentos, no dejaron de entrar importaciones. ¿Cómo no pago nada? No, déjame terminar la idea. Se hizo de todo eso reserva. Cuando llegó el momento que había acumulado, fue al fondo y le dijo, ¿cuánto le debo? Tanto, tome. Hasta luego. Pero no se paralizó el país por no estar en este mundo globalizado. Si la Argentina hiciese una cosa como esta, de estas características, en estos tiempos, ¿cuánto de diferente sería? Bueno, te pongo otro ejemplo. Rusia invadió Ucrania, ¿no? Le hicieron sanciones de todo tipo, etcétera, etcétera. ¿Y colapsó? No. Rusia siguió existiendo. Y es mucho más grave ocupar un estado, entrar en una guerra con la OTAN en ese momento directamente, que suspender el pago de una deuda. O sea, a nosotros hay muchos sustos que nos ponen para decir que arrodillarnos ante el FMI es el único camino. Pero Claro. la realidad empírica, como vos señalabas, muestra que no, si bien es cierto que aquella deuda, o sea, lo que hizo Rodríguez Sá fue el default con la deuda privada, con acreedores privados, no con los organismos internacionales. Lo que pasa es que la deuda era mucho mayor con acreedores privados que con organismos internacionales. Ahora tenemos una deuda que es miti-miti, donde, como el préstamo de Macri con el FMI fue monumental, le debemos una deuda monumental. Pero una deuda muy discutida en su legitimidad, porque efectivamente Argentina puede usar una figura en el derecho internacional que se llama deuda odiosa. Claro. Es que cuando el acreedor a vos te da la deuda sabiendo que está infringiendo reglas, que es un negociado, que va en contra del pueblo. Totalmente Esto extorsionado. lo han usado muchos países. Y en el caso de la deuda de Macri, o sea, el FMI le dio un 1.220 y pico % más de lo que le correspondía a Argentina por su cuota parte en el FMI, a partir de una decisión política de Donald Trump que quería favorecer la reelección de Macri. Bueno, ni con ese préstamo logró reelegir Macri. Esa es la realidad. Entonces Argentina tiene muchos argumentos para desafiar esta rendición incondicional al fondo. Y lo que dice son políticas donde, a ver,
el fondo que quiere, ahora una devaluación y un esquema donde el núcleo sea juntar reservas para pagar la deuda a los acreedores. Y después liquidar jubilaciones, liquidar salud pública, liquidar educación pública, olvídate de la obra pública, todo para pagar deuda. El esquema de Milei es en realidad más ligado a la bicicleta financiera que a la acumulación de reservas, por eso la fricción que hay, y yo creo que ya en ese sentido se les acaba, porque aunque hoy Caputo dice serán de libre disponibilidad, que es decir, yo puedo reventar esos dólares para mantener el dólar barato y un esquema, es algo que no va a pasar. Cuando se anuncie el acuerdo, o dejan flotar libremente el dólar, y entonces se va a ir al precio del blue o un poco más, o establecen un sistema de bandas entre 1.300 y 1.700, supongamos, que va a ser también muy difícil de sostener. Porque efectivamente hay sectores a los que les conviene un esquema, claro, por una devaluación, y lo van a hacer porque Argentina no tiene defensas en el Banco Central para mantener este nivel de relación entre el peso y el dólar. Entonces la ilusión que está vendiendo Caputo, porque efectivamente el dólar planchado es un ancla contra la inflación, ellos quieren llegar a octubre, o querían llegar a octubre, yo cada vez lo veo más difícil que eso lo puedan hacer, pero lo están haciendo al costo de reventar dólares todos los días. O sea, desde el principio de año se han reventado alrededor de 6.000 y pico de millones de dólares de las reservas. claro. Es un montón de guita. Sí, sí, sí. ¿No crees que puede haber otra cosa por ir detrás? Que el gobierno nacional lo está haciendo bien y a medida que más estamos extorsionados por esto, es lo que necesita, porque los muchachos del fondo tampoco vienen a buscar otra cosa a este país. Bueno, no, ya sé que vienen a buscar los bienes comunes naturales, vienen por el litio, vienen por la minería, vienen por el oro, bueno, y vienen por el agua, ¿no? Que sin la cual no hay ninguna de estas explotaciones mineras. Pero independientemente de eso, hay un esquema que no se puede sostener como está. Y si devalúan, entonces, o les devalúa el mercado, porque no es que el fondo te pone tienen que devaluar, lo que te lleva es a medidas que llevan a la devaluación, como sería dejar flotar libremente el dólar. Entonces eso después impacta sobre la inflación. Entonces el esquema que el gobierno estuvo vendiendo todo este tiempo, insisto, es un esquema que se basa en una ilusión, y es una ilusión no sostenible. Cuando ya la población que se está desencantando en cuanto a los sectores que lo votó y está con una bronca cada vez mayor, los sectores que no lo votaron, esto encima venga que todo el cuento de que yo controlo la inflación y quiero crecimiento, bueno, esto es insostenible. El esquema de dólar barato que tienen ahora es un esquema que favorece fuertemente las importaciones, claro, y que está liquidando toda producción. Todo tiene un objetivo muy claro, ¿me entendés? Es decir, es un aperturismo delirante el que hace Sturzenegger, porque, a ver, si la tendencia en el mundo es el proteccionismo, ellos dicen van a venir inversiones. ¿Y por qué si acá vos invertís y no te protegen? Entonces me voy a otro país que me protejan mis inversiones, claro, y me hagan competitivo. Entonces todo el esquema que tienen es un esquema importador que requiere cada vez más dólares, que no hay, y entonces es una situación que antes o después esto termina mal, ya lo sabemos, lo hemos visto cada vez que se aplicaron esquemas económicos de este tipo, y bueno, y ahora la cuestión es que las consecuencias las está pagando el pueblo con salarios que no alcanzan, y estaba escuchando a varios encuestadores que señalan que más allá de todo lo que Milei generó desde comienzo de año y que crearon malestar, Davos, el escándalo cripto libre, etcétera, lo que hay en la base es que la plata no alcanza. Y entonces una parte de los trabajadores que lo habían votado con la ilusión que la plata les iba a alcanzar ya no lo darán, que le alcanza para Menem, son los que han cambiado lo que es la baja en las encuestas. O sea, que hay una base económica muy importante para explicar esta caída en la imagen de Milei y en los índices de aprobación de gobierno. Realmente es fantástico lo que nos acabas de decir, lo comparto absolutamente, y eso, es decir, la cuestión es económica. De la misma manera que hubo una cuestión económica que llevó a mucha gente a votar a Milei cuando lo votaron, hoy
bajo otras características también es incidental y por eso seguramente la situación es la que es. Porque además no lo dice Bachmann nada más, te lo dice Timmermans, te lo dice Bachmann, te lo dice el otro, te lo dice el otro. Con todos los que hablamos nos dicen lo mismo, indudablemente. El acuerdo, y si ustedes ven las encuestas sobre el acuerdo con el FMI, y yo vi dos que son de procedencia muy diferente, la de Management and Fit, Sí. más bien simpatizante con el gobierno, da un 65,4 en contra del acuerdo con el FMI. Claro. O sea, la gente no come vidrio porque sabe, ha tenido toda la experiencia de dónde terminamos con el fondo. Y bueno, y esto que lo venden como la gran panacea, que en realidad es un reaseguro de pago a los especuladores amigos de Caputo. ¿Para qué quiere los dólares? ¿Por qué está tan desesperado por ir? Porque la verdad los vencimientos de este año no ameritarían tener que ir al FMI. ¿Por qué está tan desesperado? Porque los especuladores amigos de él le dicen, che, escúchame, Toto, ¿los dólares dónde están? Y como sabe que no están, y dice, entonces nos vamos de ahí y te hago un caos, le dice, no, los dólares me los va a dar el FMI, quédense tranquilos que ustedes tienen sus negociados garantizados. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y Caputo no es más que eso, es alguien que se dedica a la especulación financiera, se dedicó toda su vida a ese negocio y a endeudar al país y a terminar que, insisto, que después todas las generaciones futuras, como había dicho el propio Milei cuando no votó el otro acuerdo con el FMI, sean los que terminan pagando los negociados de hoy. Cristian, abrazo y gracias por este ratito. Súper ilustrativo lo tuyo, ¿eh? Te lo agradecemos. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Bueno, Cristian Castillo, vamos a hablar con